tal? Espero que estéis muy bien y ya acostumbrados a este entorno virtual de encontrarnos y de conectarnos. Próximamente, a ver si la cuestión mejora, nos vamos vacunando poco a poco y os invito a que vengáis a visitar nuestra fábrica aquí en Asturias, en Siero. Bueno, me presento, soy Mariel Díaz, CEO y fundadora de la empresa Triditive. Triditive es una empresa que se dedica a la automatización de la impresión 3D. Desarrollamos, por un lado, máquinas automatizadas industriales que nos permiten fabricar piezas tanto en metales como en polímeros. Uno de los mayores logros que hemos conseguido es que es de las primeras tecnologías que son patentadas en España. Hemos conseguido la patente española de nuestro sistema automatizado de fabricación aditiva que lanzamos en el año 2018. Nos orientamos hacia productividad, ¿vale? Hasta el momento, hacer impresión 3D normalmente era sinónimo de hacer piezas de escritorio, 2 o 3 piezas y de baja calidad. O si nos íbamos al otro extremo, era fabricar 1 o 2 piezas de un coste muy elevado. Nosotros fuimos a realmente cómo hacemos que esta tecnología pueda encajar y pueda implantarse, en las líneas de fabricación. Bueno, pues lo que hicimos fue automatizar todo el proceso de fabricación y adicionalmente desarrollamos un software propio de control que nos ha permitido escalar hasta donde estamos ahora. En el año 2018 lanzamos nuestro primer prototipo de máquina y posteriormente en el 2019 nos fuimos a Estados Unidos, abrimos sede en Connecticut y regresamos con inversión americana. Es la primera empresa de toda España que tracciona inversión privada de un Fortune 500, que es Stanley Black & Decker. Es la primera vez que en toda su historia que invierte en España. Y adicionalmente somos la primera empresa española que recibe también inversión del mayor venture capital del mundo, de empresas de base tecnológica, que es Techstars. Adicionalmente, también traccionamos más inversión privada, inversores privados de España, de Francia y de Suiza en la última ronda. Así que con todo esto regresamos a Asturias y abrimos la que será la mayor fábrica de impresión 3D de toda Europa por capacidad productiva. Así que ahora tenemos una fábrica de 2.000 metros cuadrados desde donde fabricamos nuestras máquinas, pero también tenemos nuestras máquinas instaladas para fabricar piezas bajo demanda, ¿vale? Es un poco a grosso modo todo el cuadro de Traditive. Bueno, ¿cómo empezó todo esto? Yo personalmente me presento para que entendáis un poco el contexto en el que nos movemos, como podéis ver y como podéis también escuchar por mi acento. Soy asturiana adoptada, ¿vale? Pero originalmente soy colombiana, ¿vale? Yo llegué llegué hace 11 años a España porque yo estaba estudiando ingeniería industrial en la Universidad Distrital de Bogotá, en Colombia. Fui una de las mejores estudiantes del país que logró acceder a la Universidad Distrital y posteriormente, bueno, pues gracias a mis notas y a que era la mejor estudiante también en la universidad, me dieron una beca para terminar el 5.º año de ingeniería industrial en España. Y coincide que la Universidad Distrital tenía un acuerdo justamente con la Universidad de Oviedo, que a mí si me preguntáis, siempre me preguntan, bueno, Marieli, ¿cómo decidiste irte a Oviedo? No, bueno, Oviedo no, a Gijón. Digo yo, bueno, pues si te digo la verdad, yo ni siquiera sabía dónde estaba Asturias, o sea, yo no sabía si era Gijón, no, nada, no sabía nada dónde estaba. Yo dije, bueno, pues vamos a la aventura, esto es una oportunidad y llegué directamente a la Escuela de Ingenieros. Terminé el 5.º año de carrera, que afortunadamente mi especialidad era Administración y Gestión de Empresas Industriales. Así que eso me dio muy mucho la visión de empresa, ¿vale? Además, también tengo esa vena emprendedora por parte de mi familia que están continuamente emprendiendo. Y luego decidí estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de Oviedo, así que me fui por la rama de diseño y fabricación. Bueno, pues este es un poco el contexto, ¿no? Estáis hablando al final con una ingeniera
que tiene también muy marcada la parte de empresa. Y yo creo que esto es clave cuando quieres empezar una empresa de base tecnológica, tener o aunar esos dos conocimientos, ¿no? Por un lado, lo que es tecnología, soy un amante de la tecnología, y fue uno de los motivos por los cuales empecé a estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de Oviedo, porque ahí fue cuando cuando llegué ese primer año a España, fue cuando conocí la impresión 3D, ya estamos hablando de hace 10 años. Llevo 10 años metida o especializándome en el tema de fabricación aditiva y para mí es mi pasión. Cuando vi las primeras máquinas dije, bueno, yo quiero hacer eso y por eso empecé por la rama mecánica. Bueno, pues empecé también a viajar un poco por toda Europa formándome en fabricación aditiva y también trabajando de ingeniera de producción en diferentes plantas térmicas. Luego estuve también trabajando para centros tecnológicos en Alemania, estuve trabajando también en Bélgica y con el tiempo pues me fui haciendo un nombre en la impresión 3D. Estuve trabajando como experta en fabricación aditiva para la Comisión Europea y posteriormente, pues bueno, esto fue creciendo. Trabajé también como profesora en el máster de impresión 3D en la Universidad de Oviedo. Lanzamos el primer máster, de hecho recibimos el Premio Nacional de Innovación Educativa por la Fundación COTEC y la Real Academia de Ingeniería de España. Y ahí fue cuando decidí crear Predictive. Estaba yo en todo este tiempo desarrollando sistemas robóticos que me permitieran imprimir con muchísima más precisión y también que me permitieran fabricar de una manera más rápida. Cuando tuve estos primeros prototipos dije, bueno, pues ya tenemos algo, vamos a crear la empresa. Así que lanzamos una spin-off, creamos Trading como una spin-off de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Oviedo. Aquí fue cuando ya empecé a buscar también un poco de soporte, ¿no? Por parte de diferentes entidades. Estuve con el CEI, que lleva todo el desarrollo de proyectos de empresas de base tecnológica, y también fue cuando conocí a Alberto, de aquella época en Oviedo. Fui a visitarle y le dije, mira, tengo estas maquinitas y quiero lanzar este tipo de empresas. ¿Vale? Estamos hablando de una empresa poco o muy, muy poco tradicional. Estamos hablando de una empresa de base tecnológica. Recibimos el sello empresa de base tecnológica en el año 2017 y hablamos de una empresa que desarrolla hardware, que es algo ya complicado en el mundo de las startups. Es una empresa de base tecnológica y además es una empresa que está desarrollando tecnología que no existía en ese momento. Porque en ese momento, en el año 2016, tú si querías fabricar, y también pasa actualmente, ¿no? Tú si quieres fabricar, te tienes que ir o si vas a hacer pocas piezas, pues te tienes que ir a fabricarlo de manera, digamos, artesanal, donde te cuestan, donde tienes que pagar mucho por esas pocas piezas que fabricas, o te vas al otro extremo que hay hoy en día, ¿no? Que es la producción en serie. Entonces, pues ya te puedes ir a un mecanizado, inyección, etcétera, etcétera. Pero también para amortizar el molde y fabricar esas piezas, pues tienes que fabricar millones de piezas. Y en muchos casos no te puedes ir a los extremos de las cosas. Tú necesitas pues una serie de piezas en un plazo muy rápido. Ahí es donde nosotros entramos a resolver ese problema. La mayoría de las empresas se encuentran con eso. Es una pesadilla para ellos aprovisionar piezas o tenerlas en stock o que se rompa una pieza de una máquina y esperar semanas, incluso meses, a obtener la pieza o fabricada o el repuesto de la pieza. O cuando se necesita fabricar diferentes tipos de productos nuevos, cambios en algún producto, ocurre lo mismo. Entonces nosotros entramos a resolver esa gran problemática que hay hoy en día de cómo aprovisionamos más, mejor y de una manera más económica. Así que por eso creamos 3D. ¿Qué hemos conseguido? Bueno, pues lanzar una máquina que nos ha permitido entrar en diferentes sectores. Ahora estamos tocando el sector defensa. Nos hemos convertido en el primer proveedor del Ejército de Tierra en términos de fabricación aditiva. Hemos instalado nuestras máquinas en el Ejército de Tierra de aquí de España y adicionalmente estamos trabajando con grandes empresas industriales.
sí que abrimos el sector defensa, estamos abriendo el sector naval. Tenemos también muy marcado el sector alimentación, sobre todo en lo que es todo el piecerío de las fábricas. Y finalmente tenemos el sector de máquina-herramienta en lo que es producción de piezas de recambio y utillaje. Bueno, ahora os voy a presentar muy rápidamente, un segundín, voy a presentaros una presentación que tenía preparada para vosotros. Ahí está. Bueno, esto lo veis ya, ¿no? Sí, sí, se ve perfectamente. Muy bien, gracias. Bien, bueno, ahora que os he contado un poquitín la historia y en lo que estamos trabajando, os voy a presentar más en detalle lo que hacemos en 3D, ¿vale? Perdonad que está en inglés, pero bueno, al final somos una empresa internacional y ya os lo traduzco yo, no os preocupéis. Y normalmente presentamos las cosas en inglés porque nuestro mercado sobre todo está fuera de España, ¿vale? Entonces, nosotros hemos desarrollado la manera más rápida de producir piezas bajo demanda al menor coste posible, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues a través de una plataforma de software que hemos desarrollado para escalar la producción de piezas, para escalar la producción con impresión 3D. ¿Qué hacemos? Creamos un inventario digital, ¿vale? Hasta el momento tú si te imaginas, bueno, pues necesitas piezas de recambio de cualquier máquina, componente, etcétera. Lo que se hace normalmente es coger esas piezas y aprovisionar una cantidad mínima en fábrica, ¿vale? ¿Nosotros qué hacemos? Tendemos a eliminar ese stock físico, ¿vale? Todo lo tenemos digitalizado en nuestro software y lo que te hacemos es crear un inventario digital. De tal manera que tú te eliminas todos esos costes de tener el material inmovilizado, ¿vale? Y lo puedes solicitar o lo puedes pedir bajo demanda cuando lo requieres. Tú entras en tu inventario digital en la plataforma, solicitas tu pieza y esa pieza va directamente a nuestras máquinas y se fabrica, ¿vale? Así que, ¿qué tenemos en el software? En el software nosotros lo que hacemos es conectar a 3 diferentes niveles o controlamos 3 diferentes capas. Una es la capa de ese inventario digital que hemos comentado. El otro es la capa de máquina. Nosotros podemos conectarnos en remoto a todas las máquinas y saber qué está ocurriendo dentro de la máquina, se está fabricando, a qué temperatura se está trabajando, a qué presión, etcétera, 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 ¿vale? Y por otro lado, tenemos también el control de fábrica. Nosotros podemos controlar todo lo que está ocurriendo en la fábrica en tiempo real y tener una completa trazabilidad de todo el producto desde que se digitaliza, desde que está subido en la plataforma, hasta que el producto pasa por la máquina, se fabrica y está preparado para ser enviado al cliente. Entonces, todo ese control de todo ese proceso de fabricación, nosotros somos capaces de controlarlo y también pues, tenerlo trazado. Este software lo desarrollamos porque es clave para poder escalar la producción. Si nosotros hablamos de escalabilidad, si nosotros hablamos de poder implantar esta tecnología en una planta productiva, tenemos que tener algo que nos permita escalarlo de manera rápida, ¿vale? Y que nos permita también controlarlo. Una de las cosas que más llamó la atención cuando estuvimos en Estados Unidos fue pues el hecho de que yo estaba en Connecticut presentando a nuestros clientes, presentando a nuestros inversores y mandando producción a una máquina que teníamos en Gijón, cuando estábamos en la nave en Gijón, cuando no había nadie en fábrica. Entonces yo estaba mandando producción desde Connecticut a España sin necesidad de ningún tipo de intervención, ¿vale? Entonces, eso es la fábrica del futuro que nosotros estamos intentando crear, ¿vale? Fábricas remotas. Bien, esta es nuestra máquina, es una máquina pequeñita de 2 toneladas. Bueno, es la gracia que hacemos. Es una máquina industrial, ¿vale? Para entornos industriales, que nos permite fabricar metales. Hemos lanzado, en el año 2018, lanzamos la posibilidad de fabricar con acero inoxidable 3D6
Este año estamos lanzando las nuevas versiones de la máquina con nuevos metales. Lanzamos aceros al carbono, lanzamos titanio y lanzamos también Inconel. Y adicionalmente somos capaces de fabricar en polímeros en la misma máquina. Era algo que no se había visto hasta el momento, no existía en el mercado y nosotros lanzamos esta máquina híbrida para permitirte producir en diferentes tipos de materiales. Y en polímeros tenemos toda la gama de polímeros técnicos, dependiendo un poco del uso que se requiera para cada pieza. En la máquina Amsel, que es como se llama nuestra serie de máquinas, lo que conseguimos es automatizar todos los procesos de fabricación para que haya la mínima intervención humana durante el proceso de producción. Podemos imprimir múltiples materiales al mismo tiempo y también una de las cosas más disruptivas que sacamos es que con una sola máquina somos capaces de producir al año al menos 8 toneladas de metal y 2 toneladas de polímero por año. También muy interesante el hecho que hemos sido capaces, y de hecho es la única máquina que tiene las certificaciones para funcionar en el sector de defensa. Hemos pasado certificaciones de la OTAN y además hemos conseguido la patente de nuestra tecnología, ¿vale? Nuestra ventaja competitiva es que hemos conseguido reducir el coste de fabricar piezas por fabricación aditiva hasta en 10 veces comparativamente con lo que con lo que había en el mercado. Nuestra ventaja competitiva es el precio que hemos conseguido obtener en la fabricación de piezas, la velocidad. Nosotros en un plazo de 24 horas podemos tener una pieza fabricada. Es decir, si tú tienes una orden urgente que necesites la pieza para mañana, nosotros somos capaces con nuestra tecnología de poder fabricar y enviarte esa pieza a tus instalaciones. La flexibilidad en cuanto a materiales, pero también en cuanto a tipologías de pieza que se pueden fabricar. Nosotros no necesitamos ni moldes, no necesitamos utillaje para poder fabricar con las piezas. Y adicionalmente la escalabilidad. Claro, nosotros somos capaces de fabricar desde una pieza hasta más de 100.000 piezas, ¿vale? Al año. Así que esto es una tecnología que hasta el momento no se había visto en el campo de la fabricación. Y es la manera, y me repito en lo que comentaba antes, y es la manera como nosotros entendemos cómo tienen que ser las fábricas del futuro. ¿Vale? Aquí veis un poco los diferentes materiales con los que trabajamos. Por un lado están los polímeros, y también tenemos composites. De hecho, tenemos poliamidas con fibra de carbono, tenemos poliamida con fibra de vidrio, metales y nuevos polímeros que estamos sacando en nuestras nuevas máquinas. Ofrecemos diferentes soluciones o servicios de fabricación, ¿vale? Por un lado está la fabricación bajo demanda. Entonces, tú tienes tu inventario digital, ¿vale? Y lo que haces es solicitar bajo demanda cada vez que necesites fabricar una pieza. Esa semana las máquinas que tenemos instaladas en nuestra fábrica aquí en Siero y te las enviamos a tus instalaciones. Por otro lado, tenemos también el equipamiento. Hemos lanzado 2 versiones de máquinas, ¿vale? Una de alta productividad y la Amsel 1400, que es una máquina para fabricar piezas de medio metro de volumen de impresión. ¿Vale? Además, también hemos sacado o lanzado módulos de almacenamiento automático y finalmente tenemos toda la parte de software, ¿vale? Donde podemos hacer una instalación ad hoc para cada cliente para que pueda conectar la fábrica, tener control de órdenes de producción, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y llegamos a la parte importante y quizá estoy muy orgullosa de poder decirlo porque hasta el momento no habían habido, por lo menos en Asturias, estamos haciendo historia en cuanto a financiación conseguida por una startup, ¿vale? Y por el tipo de inversores que estamos trayendo a la región. Pero también a nivel España nos hemos convertido en la empresa, en la startup de impresión 3D de mayor crecimiento y de mayor aceleración, ¿vale?
Daros cuenta que nosotros abrimos la empresa a mediados del 2016 y a día de hoy hemos levantado más de 2 millones más de 2 millones y medio de dólares de inversión para revolucionar la industria de la fabricación. Entonces os comentaba, nuestros inversores principales son Stanley Black & Decker. Vale, ellos han apostado por la tecnología que estamos desarrollando. Techstars, que es el mayor venture capital del mundo de empresas de base tecnológica. Adicionalmente, también UNOSA Empresas ha apostado por nosotros. Quien ha aprobado también la inversión ha sido la SEPI, que es la Sociedad Española de Participaciones Industriales. Y, por supuesto, parte de financiación pública. Hasta el momento hemos fabricado más de 30.000 piezas, ¿vale? Y dentro de nuestros clientes, pues un poco los que veis aquí. Trabajamos con grandes empresas del sector químico, del sector alimentación, del sector de la minería, de automoción. Y esta es un poquitín nuestra historia. ¿Vale? Ya os comenté que nosotros nos incorporamos a mediados del 2016 como una spin-off. En el 2017 empezamos a finalizar nuestros primeros prototipos de los sistemas robóticos y fue cuando cerramos nuestra ronda presemilla, ¿vale? Donde tuvimos este primer inversor privado que apostó por Trinity. Luego, en el año 2018 fue cuando lanzamos nuestra máquina Amsel. Y además, bueno, pues tuvo muchísimo éxito. Primero hicimos un evento aquí en Asturias. De hecho, lo que hice fue traer a todos los expertos de impresión 3D de Europa. Entonces vino gente de Alemania, de Irlanda, de Reino Unido, de República Checa, de Francia y bueno, de todos los lugares, rincones de España. Dimos un ciclo de conferencias de fabricación aditiva en la industria y presentamos nuestra máquina Amsel. Posteriormente, bueno, pues tuvo tanto éxito que en noviembre del 2018 nos llevamos la máquina a Alemania y la presentamos en la Formnext, que es la feria más importante de fabricación aditiva. Es decir, todos los nuevos desarrollos, todas las nuevas tecnologías que se estén sacando de fabricación aditiva se presentan en esta feria, en Frankfurt. Nosotros presentamos la máquina allí y con la fortuna que nos seleccionaron como una de las tecnologías emergentes clave de fabricación aditiva de ese año. Bueno, pues eso aceleró nuestro desarrollo y en el año 2019 fue cuando recibimos la inversión de Techstars, que también he de decir que uno de los cofundadores de Techstars es uno de los cofundadores de las empresas de unicornios ahora mismo de impresión 3D. Nos incorporamos en Estados Unidos a mediados del 19, tenemos una oficina en Hartford, en Connecticut, y adicionalmente también, antes de irnos en julio a Estados Unidos, estuvimos 3 meses en Reino Unido, porque nos seleccionaron para la aceleradora IoT Tribe, que es IoT, Internet of Things, es decir, Internet de las cosas, ¿vale? Entonces, hay una aceleradora que se dedica única y exclusivamente a acelerar empresas que trabajen con Internet de las Cosas. Era nuestro caso porque nosotros tenemos la fábrica y las máquinas hiperconectadas, ¿vale? Entonces, esta conjunción de hardware y software les pareció extremadamente atractivo, no lo habían visto en todo el mundo, seleccionaron 10 empresas de todo el mundo para irse a Reino Unido. Y estuvimos acelerándonos, incorporando también nuevos algoritmos de aprendizaje para las máquinas y esto también nos ayudó a ir en julio a Estados Unidos. Bueno, pues de julio a octubre estuve con mis socios, mis otros 2 socios, estuve en Estados Unidos acelerando la empresa. Y luego, desde el 2019 hasta el año pasado, en abril, estuve yo en Estados Unidos primero abriendo la empresa, pero también levantando la inversión allí, hasta que regresé también porque me llamaron, oye Mariel, es el último vuelo de regreso a España. Esto fue cuando explotó todo el tema del COVID. Es el último vuelo de regreso a España. Si no te vienes ahora, te quedas allí. Y yo, no, me voy. Y bueno, pues traje toda esa inversión que había conseguido traccionar y abrí la fábrica aquí en Asturias el año pasado. De hecho, fue uno de mis objetivos, ¿no?
¿Cómo conseguimos sacar esta tecnología que estamos desarrollando en Asturias, que es muy prometedora, que cada vez que la llevamos a otro país, a Reino Unido, a Alemania, pues, y si me permitís la palabra, alucinan, ¿no? Porque estamos desarrollando una cosa muy disruptiva, estamos desarrollando algo novedoso y algo que realmente soluciona un gran problema en la industria. Entonces, con eso dijimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vale? ¿Cómo tenemos que escalar la empresa para realmente dar ese siguiente paso? Bueno, pues ahí fue cuando decidimos acondicionarlo todo, acondicionar la fábrica, y ahora ya estamos implantados en Siero, tenemos suficiente capacidad productiva, estamos sacando nuestras nuevas máquinas, cerramos esta ronda de inversión, que de hecho la última ronda, semilla, estamos en fase semilla, ha sido de 1,8 millones de dólares para abrir esta mega fábrica. De hecho, es la ronda de inversión más alta en toda la historia de... Ya estoy, Manolo, aunque no tengo la cámara. ¿Qué decías? ¿Que quitase la Bueno, estamos escuchando a alguien. Continúo, ¿no? Vale. Continúa, se conectó tarde. Vale. Es que no os estoy viendo, porque estoy viendo la pantalla, la presentación. Bien, entonces ha sido la ronda de inversión más alta de toda la historia de Asturias y también, bueno, pues estamos en el top 10 de inversiones de fase semilla en España. Así que, bueno, un producto disruptivo, un producto innovador, un equipo que la verdad de la cual estoy muy orgullosa y haciendo historia no solamente en el desarrollo tecnológico, pero también en el desarrollo como empresa de base tecnológica, como startup en crecimiento. Bien, nosotros, como os comenté, pues crecimos por 4 el año pasado. El COVID también nos ha ayudado a acelerar, porque nosotros lo que permitimos es reducir esa distancia de la cadena de suministro. Voy a ir un poquitín para atrás. De hecho, si recordáis, cuando empezó la crisis del COVID, todo se cerró. China cerró, no había aprovisionamiento de piezas, habían algunas fábricas en Europa y Estados Unidos que lo empezaron a pasar muy mal porque no podían aprovisionar productos. Entonces, nosotros entramos como ese fabricante local, ese fabricante con nueva tecnología que permitió reabastecer a la industria. Entonces, nosotros empezamos a fabricar series cortas, medias de piezas, ¿vale? Que como os dije antes, yo puedo cambiar de una pieza a otra sin necesidad de reprogramar la máquina, sin necesidad de utillaje y sin necesidad de hacer moldes. Con lo cual me da una capacidad productiva enorme y una ventaja competitiva también enorme frente a todo lo que hay en la industria. Bien, pues con eso dimos un soporte a todas las industrias que lo estaban pasando muy mal y que no podían aprovisionar piezas, y pasamos nosotros a ser su proveedor. Esto nos permitió crecer por 4 el año pasado y también triplicar la plantilla que teníamos inicialmente antes de empezar toda la crisis. Hemos recibido el premio de mejor startup de impresión 3D mundial en el año 2019, la mejor startup de Japón también en el año 2019. Recibimos el premio Emprendedor Siglo XXI de la Caixa y de NISA. Recibimos el sello de base tecnológica en el año 2017 y actualmente somos miembros del comité ejecutivo de ADIMAT, que es la Asociación Española de Fabricación Aditiva, y también somos miembros del Comité de Estandarización ISO para fabricación aditiva. Nos han concedido 2 veces el sello de excelencia de la Comisión Europea, que reconoce empresas de alto crecimiento y empresas creando tecnología disruptiva en Europa. ¿Vale? Los que veis arriba, en la parte de arriba, son mis socios, cofundadores. Por un lado tengo a Sergio Martínez, que es mi CTO, es el director de tecnología. Él es un emprendedor en serie y además tiene amplia experiencia como arquitecto de software. Ha estado trabajando en Silicon Valley, ha sido ingeniero, luego ha estado trabajando en Reino Unido, ha sido ingeniero clave para empresas que han salido a bolsa y bueno, pues ha llevado grandes equipos de desarrollo, además de crear sus propias startups.
Ahora mismo en Triditive gestiona o lleva toda la parte del desarrollo tecnológico, desarrollo de software. Luego tengo a mi otro socio, que es José. Él es el director de desarrollo de negocio, más entiéndase mejor como el director comercial. Lleva toda la parte comercial y clientes. Y también es un emprendedor en serie. Él tuvo empresas familiares en España y en el año 2007 decidió irse a China y estuvo viviendo allí durante 4 años, donde también creó 2 empresas, sobre todo asesoramiento tecnológico. Y fue cuando regresó a España y nos conocimos. Yo estaba en la universidad llevando el área de impresión 3D y aquí fue cuando decidimos, bueno, pues esta tecnología tiene un mercado bastante amplio, un mercado en crecimiento, vamos a hacer empresa con mis conocimientos y con vuestros conocimientos. Y finalmente, pues yo un poco lo que os comenté al principio, ¿no? Tengo 2 ingenierías, he estado trabajando en centros tecnológicos por toda Europa, he estado trabajando para la Comisión Europea como experta, he recibido también el premio Nova, que reconoce a los jóvenes más prometedores de España, y en mi caso es en el sector de ingeniería y energía. Además de tener, bueno, pues un equipo de ingenieros excelentes y unos mentores de talla internacional, ¿vale? Como los que veis aquí, de empresas multinacionales y sobre todo que nos dan la visión internacional de tanto fabricación aditiva como de industria, como de negocio, ¿vale? Así que, bueno, eso es un poquitín lo que es Triditive como tal. Os voy a enseñar un vídeo muy rápido de cómo funciona. Bueno, pues si os parece bien, empezamos un poco con preguntas y demás para hacerlo un poco más participativo. Esto es una mirada rápida, ¿vale? A cómo hemos escalado el negocio, qué es lo que estamos haciendo y bueno, ver un poco la evolución y el punto en el que estamos ahora mismo. Perfecto, Mariel. Vamos a seguir el orden levantando las manos, como siempre, levantando la mano. Y a partir de ahí empezamos con el turno de inquietudes. Como siempre, la primera es la que no se hace. Voy a empezar la ronda. Gonzalo Martínez quiere preguntar. Adelante. Gonzalo. No se te oye, Gonzalo. Damos paso a Amador Palacios. Hola, buenos días. ¿Me oís bien? Perfectamente te oye. Estupendo. Yo tengo primero, me ha interesado lo que he dicho. Yo he trabajado 40 años en el mundo de la industria y fabricando, con lo cual
cuando oigo hablar de fábrica se me saltan las lágrimas. 3 preguntillas tenía contigo. Primero, el tamaño de las piezas que hace esa máquina, he oído hablar algo de medio metro, no sé qué tamaño tiene. Segundo, ¿cuántas máquinas AMSEL habéis vendido? Entiendo que es una máquina que dentro lleva otras máquinas por el vídeo que he visto. Y tercero, el tipo de materiales metálicos. He visto en el vídeo que has dado, en la presentación, los materiales metálicos aparentemente son limitados, ¿no? Hablas ahí de Iconel, titanio, pero claro, no se especifica qué tipo de titanio. Hay muchos, el acero, hay muchos aceros, qué tipo de acero. Entonces, yo una duda que tengo en general de todo este tipo de máquinas es las capacidades para los materiales metálicos y qué tipo de materiales, dónde se puede usar. Yo he trabajado en tema aeronáutico, entonces, bueno, vale, y nada, y muchas gracias por todo. A ti, muchas gracias. Mira, vamos a empezar de atrás para adelante, ¿vale? Con la última pregunta en cuanto a tipos de materiales. En cuanto a tipos de materiales, en los aceros tenemos el inox 316, ¿vale? Que fue el primer metal que lanzamos. De hecho, una pregunta que nos suelen hacer a continuación de esta es ¿y cómo resisten las piezas? Bueno, las piezas, nosotros pasamos por procesos de certificación y las piezas resisten tanto casi como un mecanizado y más que una fundición, ¿vale? Entonces, este es un aspecto muy diferenciador. De hecho, dejarme coger una de las piezas. Esta es una pieza en acero inoxidable 316 de las que fabricamos, ejemplo de pieza que se fabrica en nuestra máquina. Vale, al final para nosotros las geometrías nos dan exactamente igual, ¿vale? Nosotros como no necesitamos ni el molde ni el utillaje, directamente imprimimos la geometría. Y luego incluso esta tipología de piezas, esto es Inconel, ¿vale? Luego, otro tipo de materiales que estamos sacando, titanios. Tenemos todas las aleaciones de titanios, normalmente grado 4. ¿Vale? Por otro lado, obviamente seguimos trabajando en lanzar más metales. Sí que hemos lanzado el 17.4 pH, ¿vale? Y estamos trabajando en sacar M4, ¿vale? Eso es en cuanto a aceros. De hecho, es de las máquinas que más gama de materiales puede producir, porque normalmente tú cuando adquieres una máquina, la adquieres para un tipo de material y normalmente te dicen, bueno, sí, hay posibilidad de fabricar una amplia gama de materiales, pero solo poliamidas. Yo te estoy diciendo que puedes fabricar en una amplia gama de metales y en una amplia gama de polímeros, que es la gran diferencia. Incluso con centros de mecanizado, también tú o escoges si vas a fabricar o a mecanizar piezas, metales, o qué tipo de materiales vas a mecanizar. Lo mismo sucede con inyección. Tú si montas una planta entera de inyección, tienes que decidir si vas a ir por plásticos o si vas a ir por PIM o MIM, que es inyección de polvos metálicos, ¿vale? Nosotros tenemos todo el conjunto de tecnologías en una sola máquina. Luego, me preguntabas sobre el tamaño de las piezas. Bien, el tamaño de las piezas en la AMSEL 8300, que es la máquina que se compone de 8 robots independientes que funcionan de manera autónoma. Aquí tenemos un tamaño de pieza que es un cilindro, todo el que entre en un cilindro de 150 milímetros de diámetro por 350 milímetros de alto, ¿vale? Ahí estamos orientados al mercado, sobre todo de piecerío, utillaje, piezas de recambio, piezas que necesites, pues fabricar series medias, cortas. Por eso aquí fuimos directamente al sector pues, máquina herramienta, piezas de recambio, utillaje, fuimos al sector defensa, también piezas de recambio, y en el sector alimentación. Luego, por otro lado, en la AMSEL 1400, que es el modelo de un solo sistema, aquí podemos fabricar piezas de hasta medio metro, ¿vale? Y luego, en cuanto a máquinas, nosotros, daros cuenta que hemos estado estos primeros años desarrollando la tecnología, esto no existía en el mercado, así que hemos estado estos primeros años desarrollando esas máquinas, desarrollando esa tecnología que nos permita fabricar.
Hemos vendido las primeras máquinas en el año 2019. Empezamos por el sector defensa, ahora estamos colocando más máquinas en el sector de vehículo eléctrico, el sector sobre todo de energías. Y ahora tenemos más máquinas AMSEL instaladas en nuestra fábrica, incrementando nuestra capacidad productiva, y estamos a la espera un poco de que las restricciones del COVID, porque lanzamos la última o la nueva versión comercial de nuestras máquinas este año, estamos esperando un poco que con la crisis del COVID se vuelva a abrir y se vuelva a permitir los traslados entre provincias y entre países para empezar instalaciones fuera. ¿Vale? Y creo que con esto he contestado las 3 preguntas, ¿correcto? Vale, muchas gracias. Solo un detalle último. ¿Qué orden de precio tienen estas máquinas? Vale, la AMSEL 1400 tiene un precio de alrededor de 30.000 euros. Obviamente esto depende un poco de la configuración. Y la AMSEL 8300 tiene un precio de unos 120.000 euros. También depende un poco de la configuración, si quieres almacén automático, etcétera, etcétera. Vale, muchísimas gracias. Os deseo lo mejor, chavalota. Seguimos el orden. Manuel González. Manolo. De hecho, aprovecho, mira, perdona, Alberto, aprovecho porque tengo aquí la imagen, os voy a enseñar una foto de lo que son las naves instaladas ahora mismo en el planeta. Vale, aquí veis en la fábrica lo que son nuestras máquinas. Esta es la que te comentaba, que es la AMSEL 1400, ¿vale? La pequeña, entre comillas. Y luego aquí tenemos las AMSEL 8300, que es la versión grande de 8 robots, ¿vale? De hecho, algo que os quiero enseñar, que es muy importante, es como nosotros hemos conseguido cambiar o transformar de momento no una región, que es nuestro futuro, transformar la región, pero de momento por lo menos la zona donde estamos, nuestra zona de acción y de impacto, hemos conseguido transformarla. La fábrica en la que nosotros estábamos era un parking de camiones y estaba así, ¿vale? Esto era justo hace un año, en mayo del año pasado, yo estaba firmando el contrato de alquiler de una nave como esta. Y ese es el tipo de naves que hay en Asturias, naves muy antiguas que hicieron en los años 70 o por ahí. Y no se han mantenido, están prácticamente en la ruina. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Transformarlo con tecnología y hemos conseguido crear esto, ¿vale? Entonces, son cambios importantes que estamos haciendo en la región y además, pues bueno, os dais cuenta que esa transformación siempre es bueno, pues creando tecnología. Estas son nuestras máquinas, ¿vale? Las máquinas instaladas que os presenté antes y sobre todo también un poco la generación de empleo que estamos trayendo a la región. Y empleo hablamos de empleo de calidad. Estupendo. Hola Mariel, soy Manuel González. Ya veo que estás muy centrada en temas de piezas mecánicas, pero ya me gustaría conocer un poco tu opinión acerca de la impresión de tejidos humanos, órganos, y por una parte, y por otra parte también, ¿qué opinión te merece la impresión 4D? Vale, ok. En cuanto, empezó también por el último, no sé por qué me gusta empezar por el último. Bien, en cuanto a impresión 4D, de hecho, mira, cuando estuve trabajando en la Comisión Europea, tuve la gran suerte, la gran fortuna de poder hablar con el inventor de la impresión 4D, que es un francés que tiene más de 40 patentes de fabricación aditiva. Y es súper interesante desde el punto de vista, y lo explico para todos, para que os pongáis en contexto. La impresión 3D al final es fabricar una pieza, como estáis en el vídeo, coges una pieza que necesites fabricar y la divides en muchas capas. Luego lo que le dices a la máquina es que vaya poniendo ese material capa a capa y las vaya fundiendo una sobre otra. En la impresión 4D se le añade esa cuarta dimensión, que es el tiempo. Entonces, lo que quiere la impresión 4D es que
cuando haya una fuerza, vamos a llamarla así, una fuerza externa a la pieza, esa pieza reaccione. Es decir, imagínate que fabricas una pieza con un material que reacciona a la temperatura, pues que quizá cambie de forma si alcanza unas temperaturas X. O, por ejemplo, si absorbe humedad, si ese material o esa pieza está fabricada con un material que reaccione ante la humedad, que también modifique su estructura, su forma, sin necesidad de que tengas que aplicar una energía externa más que ese componente, ¿vale? Eso es la impresión 4D, que cambie su forma con el tiempo por una acción externa. Es muy prometedor. El gran problema que hay, o sea, va a tardar tiempo hasta que haya algo que se pueda utilizar. Y el gran problema que hay ahora mismo es en cuanto a materiales, ¿vale? No existe. Sí que es verdad que a nivel microestructural funciona. Los materiales reaccionan ante estos elementos externos, pero cuando tú lo llevas a la macroescala, ¿vale? de un objeto que podamos ver, no funciona igual, y hay que desarrollar esos materiales y hay que desarrollar ese uso, esa utilidad, no existe ahora mismo, ¿vale? Pero es muy prometedor de cara a futuro, incluso se ha estudiado para arquitectura, temas de fachadas, bla, 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 bla. Pero están en ello, así que está bien seguirlo. Y luego la otra que me preguntabas era sobre, ¿me lo puedes repetir? Sí, era sobre la impresión de ya tejido humano, piel, algún tipo de órgano, alguna cosa que no sean huesos, porque me imagino que eso ya estará más adelantado, ¿no? Vale, entonces, en cuanto a la impresión, vale, hay dos grandes mundos, ¿no? Uno, impresión 3D en el sector salud, está el que ya se está utilizando hoy en día y ya está disponible, porque se ha venido desarrollando durante muchos años, ¿no? Que es directamente impresión de prótesis y demás. Eso ya está hecho con materiales que son biocompatibles, titanios y demás. Es un proceso muy depurado, con certificaciones, ya está implantado. Luego, por otro lado, si nos vamos a la bioimpresión, que es la que me preguntas, que es pues, impresión de tejidos, córneas y demás, es una tecnología también muy prometedora desde el punto de vista que lo que se está haciendo ahora es, imaginaros, es lo mismo, coger una máquina, una impresora 3D, pero que en vez de que te imprima el material, el metal o el polímero o cualquier otro tipo de composite, lo que haces es ponerle una tinta con unas células madre, ¿vale? Entonces, lo que hace la máquina es imprimirte un tejido en 3 dimensiones, que puede ser un corazón, que puede ser una oreja, que puede ser una córnea, sin necesidad de que sea un órgano de otra persona, sino que directamente el órgano crece sobre esa matriz que está haciendo la máquina. Ya han salido, pues lo que os he comentado, ya han salido corazones, ya se han hecho córneas, ya se ha hecho piel, funciona a nivel de laboratorio, pasa que de momento pues está en eso, en fase laboratorio, muy prometedor, también digno de seguir, de hacer un seguimiento al desarrollo. Pero sí que vamos a ver en un futuro órganos impresos en 3D. De hecho, bueno, hay una startup israelí no directamente relacionada con el sector salud de fabricación y el impresión 3D de órganos, sino relacionada con el sector alimentación. Ellos están haciendo carne impresa en 3D, ¿vale? Es decir, tú realmente ni estás utilizando vegetales, no estás utilizando animales, sino que simplemente pones las células y las células crecen con la proteína, con el porcentaje de grasa que se le haya programado, con el porcentaje de proteína que se le haya programado. Así que es una carne que se hace en el laboratorio. Os explota la cabeza, ¿no? Pues eso se está haciendo y han levantado 25 millones para sacar el proyecto adelante. Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Vamos a continuar la ronda. Gonzalo, ¿puedes hablar ya o no? Pues no, Gonzalo no hablamos. Amador Palacios. Efectivamente, ahora ya te cuento. No, yo he hablado, ya he hecho mis preguntas y tengo mis respuestas. Muchas gracias. Vale. Perdón. José Ponce. Hola, buenos días. Buenos días. Perdón.
Vamos a ver, has mencionado antes un par de detalles. Bueno, yo como soy un poco colega de Amador, porque hemos trabajado incluso en la misma empresa hace ya muchos años. Pero yo me voy a centrar en otro tema que tú has citado y es el tema de... Has hablado del tema de, por ejemplo, una nave de inyección de plásticos. Yo estoy pensando ahora en la capacidad que puedan tener este tipo de máquinas para mercado de consumo. Es decir, hay mucho producto que lleva pues carcasas de plástico tipo ABS, pues una radio, un pequeño electrodoméstico, que actualmente se producen por métodos de inyección. De inyección con unos moldes dedicados, evidentemente. ¿Eso qué quiere decir? Que haces una inversión, pero que esperas recuperarla en poco tiempo por la venta de muchas unidades. Este tipo de máquinas podrían llegar a sustituirlas en cuanto a capacidad de producción, pues claro, en un molde en 2 minutos tienes X piezas hechas y a lo largo de una hora pues sacas muchísima cantidad de producción. Estas máquinas, sin embargo, yo por lo que tengo visto, evidentemente no a nivel industrial, sino a nivel de laboratorio, pues tardan un cierto tiempo en producir una pieza y sobre todo si es, como has sacado antes el barquito ese, eso evidentemente tiene su complejidad digamos, de diseño por la propia forma. Entonces, me preocupa un poco si tienen suficiente capacidad para sustituir esos medios que requieren inversiones fuertes por la flexibilidad que le dan, o son más bien una especie de, digamos, backup para las fábricas en el sentido de obtener piezas de recambio para una línea de producción o para producir alguna pieza cuando la máquina principal nos ha fallado. Vale. Quiero empezar también aclarando un poco que la fabricación aditiva no es competidora de los métodos tradicionales de fabricación, ¿vale? Sino que es una tecnología complementaria. Nosotros no entramos a competir o a reemplazar inyección de plástico o mecanizados, pero tampoco entramos a competir o a reemplazar a los artesanos, ¿vale? Sino que estamos justo en el medio donde realmente no hay una solución ahora mismo en el mercado, que es fabricar esas series medias cortas. Ajá. ¿Y a qué me refiero? Imagínate lo que me comentas, ¿no? Del tema de carcasas y demás. De hecho, es lo que más fabricamos. ¿Pero por qué? Porque tú normalmente cuando requieres carcasas, si eres una empresa industrial, imagínate, estás fabricando un nuevo modelo de dispositivo electrónico y necesitas la carcasa. ¿Qué pasa? Que normalmente tú estás sacando pues 1000 unidades, 2000 unidades, 10.000 unidades. No te compensa hacer el molde ni en coste ni en plazos, te compensa hacer un molde para fabricar ese número de unidades. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, porque yo te puedo hacer las carcasas, que de hecho bueno, es algo que solemos hacer muchísimo, ¿vale? Porque si tú necesitas, si estás en fase de prototipo y necesitas cambiar el diseño, yo te lo hago de un día para otro, ¿vale? Y no tienes que volver a invertir en el remecanizado un molde, ni tienes que volver a invertir en un molde diferente si has cambiado el diseño, ¿vale? O si directamente ya tienes el diseño hecho, pero necesitas pues, ese poco número de unidades anuales, es donde nosotros somos extremadamente competitivos frente a otras tecnologías existentes. Así que siempre hablamos de series medias cortas, de dónde compense, dónde te compense no irte a fabricar un molde o no pagar por un par de piezas, ¿vale? Sino que va a ser una tirada, pues eso, hablamos de 100, 200, 1000, 2000, 10.000 piezas, algo así. Esa es un poco la capacidad productiva. Y luego también es verdad que, claro, lo comentaba antes, o sea, nosotros si dedicamos una máquina a hacer solo una tipología de pieza, somos capaces de fabricar hasta 8 toneladas de metales y 2 toneladas de polímero. Eso en capacidad productiva es bastante elevado. Comparativamente con otras tecnologías de fabricación aditiva, estamos en un orden de magnitud por encima, pero también bueno, pues estamos muy a la par con otras tecnologías de fabricación. Bueno, muchas gracias. Alberto, estás en mute. Para no tener ruidos. Gracias, José. Montserrat. Buenos días, Mariel, y enhorabuena. Estoy impresionada de
todo esto tan novedoso, tan rompedor y tan absolutamente innovador y orgullosísima de que estéis aquí en Asturias y además pues de la mano también de UNOSA, de IDEPA, en fin, enhorabuena. Tengo dos preguntas. Una de ellas es respecto a los proveedores y proveedores, si tenéis facilidad para encontrar proveedores sobre todo de los materiales metálicos. Dentro de mi ignorancia de este tipo de la industria, los metales tienen unas temperaturas de fundición elevadísimas, entonces ese polvo de metal del que hablabas, de los distintos materiales, ¿tenéis facilidad para encontrar proveedores? ¿Ya hay proveedores especializados para este tipo de máquinas, tanto para vosotros como para vuestros clientes? Y después, la segunda pregunta, enlazo, sería respecto a los clientes. ¿Quiénes son vuestros clientes? ¿La industria finalista o hay un cliente intermedio que, bueno, pues que en el país que sea será quien haga estas piezas para el usuario final, la industria final? Eso es, gracias. Vale. Bien, en cuanto al tema de materiales, nosotros tenemos dos vías, ¿no? Una muy importante donde hacemos una inversión grande de parte de Treditive es en el desarrollo de materiales nuestros, ¿vale? Entonces, nosotros desarrollamos nuestros propios materiales. Pero por otro lado, desde que Treditive nació y gracias un poco a que me moví por toda Europa creando estos contactos, pues tenemos proveedores de altísimo nivel, ¿vale? Que nos dan ya materiales certificados cuando los queremos usar en aerospace, cuando los queremos usar en automoción u otros mercados. Entonces, tenemos grandes proveedores de este tipo de materiales que normalmente suelen venir en forma de filamentos o polvos, ¿vale? No, nosotros podemos hacer el compounding para tener ese filamento que es con el que se alimentan las máquinas. Eso tanto para polímeros, pero también para metales. Trabajamos con los primeros proveedores de automoción a nivel europeo de polímeros. Esos son los que nos proveen a nosotros. Trabajamos con la mayor empresa multinacional química del mundo que nos provee material y tenemos acuerdos con ellos. Fue una de las primeras cosas en las que me centré cuando estaba lanzando la empresa. Ahora, ¿qué estamos desarrollando? Ahora estoy creando un equipo muy potente de desarrollo de materiales. De hecho, entre hoy y mañana saldrán casi 5 convocatorias de empleo en Treditive. Una de ellos es para un experto ingeniero en materiales, ingeniero o ingeniera. Y bueno, también estamos sacando más puestos de trabajo, proyectistas y demás. Eso por un lado, en cuanto a los materiales. Y tenemos ambas líneas de desarrollarlo nosotros y también de proveedores por capacidades, ¿no? También, claro, 8 toneladas, producirlas nosotros es hacer una empresa totalmente diferente. Entonces sí que nos apoyamos en ello. Y luego, por otro lado, el tema de clientes. En el tema de clientes, la verdad es que nosotros siempre intentamos que nuestro cliente sea quien va a utilizar esa pieza. Porque al final es un trabajo conjunto con el cliente de enseñarle qué es lo que tiene que fabricar, ¿vale? Cómo lo puede utilizar y que también él nos retroalimente, decir, bueno, voy a usar esta pieza en este mecanismo y va a soportar o va a estar sometido a este tipo de esfuerzos, ambiente, etcétera, etcétera, para nosotros ayudarle también a decidir qué materiales necesita. O qué diseños o qué cambios en el diseño de la pieza se deben hacer para que sea pues, eficiente el uso de la fabricación aditiva. Dentro de nuestros clientes, nosotros inicialmente, para poder escalar la empresa, empezamos a trabajar con clientes grandes multinacionales, ¿no? Entonces, por eso tenemos entre nuestros clientes tipo la ThyssenKrupp, tenemos a BASF, tenemos a Glencore, tenemos a Nestlé, tenemos a Stanley Black & Decker mismamente, tenemos empresas de automoción. Empezamos con grandes, pero también hay una parte más chiquitita que son las pymes más chiquititas, las empresas, talleres de mecanizado, son clientes nuestros también, vamos directamente a ellos. Ellos nos solicitan piezas porque son los fabricantes, pero sí que es verdad que puede ser algún intermediario para un cliente final. Nosotros siempre intentamos ir a industria, ¿vale? O sea, si es cliente industrial, esa es nuestra tipología de cliente. Gracias, Monse. Marcial, ¿tienes la mano levantada?
Muchas gracias, Mariel. Me pregunto qué tiene Asturias y sobre todo qué tiene Siero para atraer a las empresas tan importantes que está trayendo ahora. ¿Qué tiene? A ver, yo estoy muy a gusto en Siero. La verdad es que ayer me lo preguntaban también y yo le digo, mira, te digo una cosa, yo soy gijonuda, gijonesa de toda la vida, que Alberto me dirá, no, porque por ese choque entre Oviedo de Gijón. Pero bueno, yo desde que yo llegué a Gijón, la verdad es que nos ayudaron a escalar en estas primeras fases de empresa. Espectacular el apoyo que tuvimos desde Impulsa. ¿Qué pasa? Que claro, cuando necesitamos crecer, tampoco encontré mucho espacio industrial en Gijón, así que en Siero, afortunadamente, aunque tienes mucho espacio, muchas naves, y aunque hay que acondicionarlas, está muy bien conectado en cuanto a infraestructura, transporte, la gran parte de los clientes potenciales están instalados en Siero. Entonces, para nosotros era una ventaja adicional el poder ponernos en Siero. Pero, yo también he de decir, claro, yo os comenté, yo vengo inicialmente de Bogotá, de Colombia, yo vengo de una ciudad de 10 millones de habitantes. Una ciudad, ¿vale? Entonces, para mí, cambiar de Gijón, Siero, Avilés, es como cambiar de barrio. Entonces, eso ya lo tengo implantado en la mentalidad, lo tengo implantado en la mentalidad de la empresa también, de las personas que trabajan conmigo, que al final Asturias es una sola y nosotros lo que tenemos que intentar conseguir es proyectarnos internacionalmente, porque más allá de si estamos en Gijón o en Siero, es si estamos en España y estamos en Connecticut y estamos en Alemania y estamos en Reino Unido. Gracias, Marcial. Y otro paréntesis que quiero también. Y un aspecto extremadamente importante es que, mira, yo estuve en Shanghai cuando nos invitaron a presentar, el gobierno chino seleccionó 10 empresas europeas para presentar tecnología en China. Y nos ofrecían abrirnos la fábrica, ponernos todo, bueno, brutal, ¿no? Alfombra roja. Luego, estuve también viajando por Taiwán, viendo qué posibilidades tenemos allí. Y cuando estuve en Estados Unidos, me viajé por toda la costa este de Estados Unidos buscando cómo fabricar nuestras máquinas allí. Y fue cuando nos dimos cuenta, dijimos, es que estamos en el mejor sitio para conseguir sacar una empresa industrial de base tecnológica y ser extremadamente competitivos a nivel internacional, porque Asturias tiene todo ese pasado, ese conocimiento industrial, esa capacidad productiva de empresas que ya saben cómo fabricar, que tienen capacidad productiva. Bueno, esa capacidad tú no la tienes, en cualquier otro sitio no la tienes. Yo salgo de mi nave y al lado tengo quien me hace el corte láser, quien me hace la soldadura de los chasis de la máquina, quien me hace los mecanizados, lo tengo enfrente. Eso en Estados Unidos y en cualquier otro lugar del mundo no lo consigues, no lo tienes. Porque si tú quieres que te fabriquen alguien o que te mecanicen, te tienes que ir a la otra punta de Estados Unidos a que te mecanicen. Luego tienes que buscar otro proveedor en la otra punta a que te hagan el corte láser. Y claro, los costes que tienes allí son extremadamente infinitos. Y también el pelearse por el talento. Aquí tienes unos ingenieros que se gradúan de la EPI que son súper talentosos y gente con muchísima experiencia. Entonces, es conseguir que esa gente que tiene tantísima experiencia y que es tan talentosa no se marche dándole un proyecto tan atractivo como Streetic, y es aprovechar que ese pasado industrial de, claro, las empresas aquí han tenido que ser muy competitivas en calidad. Claro, tú estás en Europa y tienes que fabricar con calidad, tienes que ofrecer ese tipo de calidad. Pero además, ¿qué pasa? Que todas las grandes empresas, todas las empresas aquí ofrecían servicios o ofrecen servicios a multinacionales. Entonces, también tienen que ser muy competitivas en precio. Eso, para crear una empresa industrial de base tecnológica, es una ventaja enorme. Y eso es un secreto que ahora os lo estoy contando porque eso es lo que nos ha permitido también escalar tan rápido frente a lo que están haciendo ahí. Cuando yo presentaba en Boston me decían, Mariel, tienes que contarnos el secreto de cómo lo estáis haciendo, cómo estáis sacando este producto, con esa financiación, cómo estáis sacando el producto con el equipo que sois, porque es que aquí no lo hacemos ni en 20 años. Eso es verdad. Muchas gracias, César. Hola, César, buenos días. Hola, Juan Alberto, buenos días a todos. Sí, Mariel, yo tenía 3 preguntas. No me he podido conectar antes a
la vídeo, con lo cual no sé si alguna de estas 3 preguntas o las 3 ya ha sido contestada. Si es así, pues ya está contestado y listo, ¿no? Una de ellas, y empiezo por la última, has comentado de Siero y de la ventaja que tiene el estar rodeada en un polígono de empresas con tecnologías que son complementarias para lo vuestro. La pregunta es, ¿se ha establecido algún tipo de clúster allí formal, de tal manera que las empresas habléis y trabajéis entre vosotros, o simplemente cuando necesitas algo acudes a quien te lo puede suministrar? Realmente tú cuando quieres pedir algo, nosotros directamente buscamos proveedores. Buscamos proveedores por toda Asturias, así también gente que conozca proveedores que nos pueda introducir, oye, ¿sabes quién hace mecanizados? Bueno, probamos, ¿no? Y enviamos para que nos manden cotización. Realmente no hay un clúster como tal de vamos a ayudarnos entre todos. Obviamente hay muchos clústeres, pues el clúster, el Metal Industry, ¿no? Pues de temas de metal y demás, y poco más. ¿Cuál es el gran problema? Que para empresas pequeñas, al final nosotros también somos una pyme, para empresas pequeñas es muy complejo entrar en estos grandes clústeres, es complejo. Entonces vamos un poco por el boca a boca, un poco por gente que nos ayude a buscar proveedores, un poco, bueno, pues esta parte de compras, esta parte comercial, a veces se hace muy compleja en una empresa pequeña que está intentando crecer, que es nueva, porque cuesta encontrarlos, pero bueno, al final los conseguimos, y la verdad que los que conseguimos y funcionan bien, como que nos casamos con ellos de cierta manera. Sería importante no tener atomizados estos esfuerzos, sería importante, es verdad, poder agruparnos y poder ayudarnos entre nosotros. Sí, yo te hablo desde, porque conozco un poquitín la situación aquí en Cataluña. Yo vivo en Tarragona, y aquí en Cataluña la Generalitat ha promovido clústeres de diferentes especialidades, desde alimentación a textil, etcétera, etcétera. Y por lo que voy viendo, incluso para empresas, o sea, digamos que no están solo las empresas grandes, están digamos, empresas pequeñas, startups y empresas del tamaño de la vuestra. Y por lo que dicen todos, esto es de una ayuda, es como una ayuda exponencial. Sería bueno ahí en Asturias si hay un núcleo, digamos, de empresas punteras y empresas, digamos, con tecnologías digamos, actuales, aunque sean antiguas pero actuales, digamos, que valgan para ahora. Valdría la pena el empezar a promover eso para pegarle un empujón a la tierra que es la mía. Yo soy de Oviedo, yo soy nacido en Oviedo. Qué bueno. Hombre, estaría muy bien. Ya te digo que hay diferentes clústeres. A mí personalmente me encantaría empezar un clúster tecnológico, pero no me da la vida. Sí. No me da la vida. Bueno, decía que tenía 3 preguntas, las otras creo que van a ser un poco más rápidas. Oye, una cosa que me sorprende de lo que has comentado son los materiales que utilizas. Si no es un secreto, digamos, ¿cuáles son las temperaturas máximas a las que estáis trabajando para fundir los polvos, para hacer las piedras de los metales? ¿Qué es la temperatura máxima que trabajamos, ¿no?, en la máquina? Sí. Mira, para que te hagas una idea, nuestra tecnología de fabricación en metales viene derivada de una tecnología que ya está implantada en la industria, que se llama MIM, Metal Injection Molding, inyección por moldeo de metales, ¿vale? Muy conocida en la industria, sobre todo para fabricación en aerospace, de piezas pequeñas y demás. Aquí en esta tecnología se inyecta a presión el metal en un molde. Nosotros, en vez de inyectarlo a presión, lo que hacemos es depositarlo en hacer una pieza, tipo esto, ¿vale? Y esta pieza luego es la que se lleva a un horno. Entonces ahí trabajamos en temperaturas relativamente bajas, pero luego en el horno, cuando ponemos las piezas a sinterizar, alcanzamos temperaturas, dependiendo del metal, pero de hasta 1300 grados. Vale. O sea, que es una fabricación en 2 pasos, ¿no? En 2 pasos, sí. Conformado de la pieza, conformado y fusión. Correcto. Muy bien. Estupendo. Oye, y la última pregunta. Antes se hablaba digamos, de cuál era el sector, digamos, de mercado para vosotros. Alguien preguntó ahí
si erais competidores de grandes series con moldes, etcétera, etcétera. Tú hablabas de un tamaño medio de series, y yo entendía también que la fabricación aditiva tiene una ventaja competitiva respecto a cualquier otro procesado en metales y en plástico, que es el de la complejidad de las piezas. Es decir, que piezas, por ejemplo, que estén huecas por dentro, que tengan unos laberintos, unas cosas que de otra forma no se pueden hacer en una sola pieza, y hay que hacerlas pues o soldadas o atornilladas o roscadas luego, y vosotros lo podéis hacer en una sola pieza, ¿no? Quiere decir que con fabricación aditiva es así. Correcto. De hecho, una de las grandes ventajas es que alucinaréis, no tengo un ejemplo aquí, pero nosotros podemos hacer piezas de acero inoxidable que resistan exactamente lo mismo, pero que pesen como el aluminio, porque podemos aligerar el peso de las piezas extremadamente. Entonces tienes una pieza que tiene la resistencia del acero inoxidable, pero con el peso del aluminio. Y eso es porque nosotros podemos jugar con las geometrías internas, podemos jugar con el aligeramiento de pesos, podemos poner patrones dentro de las piezas para aligerar el peso de las piezas. Pero luego también está la otra gran ventaja. Las piezas que nosotros somos capaces de hacer por aditiva son extremadamente complejas de hacer por cualquier otra tecnología. Entonces antes os mostraba este barquito Lincoln, porque esto es prácticamente imposible de mecanizar de una manera muy compleja. Para nosotros es ponerlo en la máquina y que te lo, y por decir de alguna manera para que se entienda, que te lo pinte la máquina. Entonces es una de las grandes ventajas que tiene la aditiva, además de hacer estas series medias cortas, sin moldes y demás. La complejidad geométrica que podemos alcanzar no la tienes en otras tecnologías. Bueno, muchísimas gracias y muchas felicidades, y no sabes lo que me alegro que en mi tierra, que yo creo que se estaba quedando atrás, que con muchas otras partes de España, pues hoy hay empresas como la vuestra que le peguen un empujón. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Estamos luchando, muchas gracias. Gracias, César. Gonzalo, vuelvo a ti. ¿Puedes hablar ya? Pues no. Bueno, si puedo hacer una petición antes de que marchen todos y antes de que terminemos. Lo primero, agradeceros también por haber estado, por esta oportunidad, por este espacio. Pero también aprovecho, ¿no?, para pediros, ahora estamos en crecimiento, estamos lanzando nuestra tecnología, entonces el boca a boca, si conocéis gente que necesite fabricar, empresas que necesiten fabricar, mandármelos. Os dejo mi correo electrónico, Alberto también lo tiene. Preguntarme, ¿vale? Oye, Mariel, esta empresa o se necesita fabricar esto, lo que sea que se necesite fabricar, mandárnoslo porque lo asesoramos si se puede o no. Y así también nos ayudáis a poder impulsar la empresa. Por supuesto. Perdón que tengo una pregunta aquí. Maribel. Maribel. ¿Qué? Maribel, ¿tienes el micrófono? Ahora. Hola, buenos días. Mira, me parece muy interesante todo lo que has estado comentando. No soy yo muy experta en el tema, pero me interesa. Entonces, te quería hacer dos preguntas, digamos. Una, ¿cuáles son los potenciales clientes que tenéis? Que creo que más o menos lo has contestado ya, pero si me lo puedes explicar un poco más. Y otro, por lo que he entendido, la complejidad de la tecnología, de la maquinaria que utilizáis, no permite quizá que una empresa pueda autoabastecerse ella misma. ¿Me has comprendido lo que te quiero preguntar? Vale, y respecto a la primera, los potenciales clientes, y para que nos entendamos, son todas aquellas empresas que necesiten fabricar algo, ¿vale? Y sobre todo en las primeras fases, antes de lanzarse a fabricar millones de piezas, ¿vale? Normalmente todas las empresas empiezan, bueno, pues fabricando el prototipo, luego una serie media corta de piezas y luego ya se lanzan a producir en serie. Nosotros estamos ahí en medio. Todas aquellas empresas que necesiten fabricar. Esos son nuestros potenciales clientes, ¿vale? Porque es que podemos fabricar cualquier tipología de producto en casi cualquier material. Eso por un lado. Entonces, alguien necesita fabricar, piensa en 3D, ¿vale?
Y luego, por otro lado, el tema de las máquinas. La verdad es que lo que hemos nosotros conseguido con este desarrollo tecnológico es que las máquinas sean tan igual me escucháis de que eso es tecnología de la NASA, pero hemos conseguido que sean tan sencillas de utilizar porque las hemos automatizado completamente como para que la puedas instalar en una planta productiva y prácticamente desentenderte, que sean muy sencillas de utilizar. Entonces está la gran ventaja adicional que tiene nuestra tecnología, ¿vale? Es decir, con la AMCEL de alta productividad, la de 8 sistemas robóticos que visteis, esa máquina funciona autónomamente. Antes os decía, yo mandaba producción desde Connecticut, mandaba la producción a España sin que hubiera nadie en planta. Entonces, eso es un poco el objetivo y esas son un poco las fábricas del futuro que estamos haciendo. Y luego con la AMCEL 1400 es un sistema bastante sencillo de utilizar. Nosotros lo que hacemos es formar y certificar a nuestros clientes para que puedan darle uso a la máquina, para que puedan hacer el arranque de máquina y empezar a utilizarla cuanto antes. Vale, muchas gracias. Entonces, una pequeña empresa también puede ser un cliente vuestro, ¿no? Correcto, sí, sí. Venga, muchas gracias por todo. Sí. Gracias, Maribel. Mariel, tomamos el guante que nos lanzas. Efectivamente, podemos hacer de promotores de 3D. Ya sabes que el Secot en su espíritu tiene siempre, bueno, primero te tiene a ti, pero tiene en su espíritu o en su ADN el proyectar todo lo que puede ser emprendedor, ¿no? Muchísimas gracias por la lección que nos has dado. Gracias a vosotros. Esto no lo olvidamos. Me alegro mucho, yo tampoco. Pues muchas gracias a todos y ya sabéis, si queréis venir, organizamos una visita, tenéis vuestra casa aquí en Asturias y estoy segura de que os va a gustar, os va a encantar. En cuanto estemos vacunados, nos vemos. Ahí está. Gracias. Enhorabuena. Muchas gracias a todos.